Colombia volvió al Mundial después de 8 años de ausencia. 8 años sin estar. 8 años de Qatar 2022 que todavía duelen. 8 años esperando este momento. Y cuando por fin llegó la noche, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con la marea amarilla llenando las tribunas, con Colombia entera pegada a la pantalla, casi se les va todo al carajo en 5 minutos. Pero antes de hablar de ese momento, hay que contarlo todo desde el principio. Porque este partido tuvo de todo. Un golazo de lateral que rompió el partido. Un gol histórico del rival que nadie esperaba. El regreso al caos. La respuesta de Luis Díaz cuando más se le necesitaba. La salida de James Rodríguez, que nadie entendió. Y un gol en el 98 que cerró la noche. Colombia 3, Uzbekistán 1. Pero el marcador no cuenta la mitad de lo que pasó. Primero el contexto, porque hay que entender qué significaba este partido para Colombia. 8 años fuera del Mundial, sin clasificar a Qatar 2022. El país entero hundido en la frustración. Y luego la Copa América 2024, donde Colombia llegó a la final, jugó un partidazo y perdió en el último minuto contra Argentina. La selección más querida del continente después de Argentina y Brasil, según muchas encuestas. Un país que vive el fútbol de una forma que pocas naciones del mundo pueden igualar. Y 8 años sin estar en el escenario más grande. Este partido no era solo un partido, era el regreso. Y el lugar elegido para ese regreso tampoco era cualquier lugar. El Estadio Azteca, Ciudad de México. El estadio más icónico de la historia del fútbol latinoamericano. El único estadio que ha albergado 2 finales de mundial. Y ese miércoles, la tarde antes de que el partido empezara, el metro de Ciudad de México ya estaba lleno de camisetas amarillas, azules y rojas. No era Bogotá, no era Medellín, era Ciudad de México. Y el Azteca se convirtió por una noche en el estadio más colombiano del mundo. El rival era Uzbekistán. Y aquí viene el primer elemento de salseo del partido, que mucha gente no conocía. Uzbekistán está entrenado por Fabio Cannavaro. Sí, el Fabio Cannavaro, el defensa italiano que ganó el Mundial con Italia en 2006. El Balón de Oro de 2006. El hombre considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol mundial. Entrenando a Uzbekistán. Y el plan de Cannavaro para frenar a Colombia era tan claro como efectivo. Bloque bajo, defensa compacta, golpe al contraataque. El mismo plan que Italia usaba en los años 90 y que Cannavaro conoce mejor que nadie. Y durante los primeros 40 minutos del partido, el plan funcionó. Colombia tenía la pelota, pero no sabía qué hacer con ella. Llegaba al borde del área uzbeca y se chocaba contra un muro. Arias lo intentaba. James giraba sin encontrar los espacios. Luis Díaz probaba por la izquierda y la defensa lo cerraba. El Azteca comenzó a ponerse nervioso. Un colombiano contra un bloque bajo es como un toro contra una pared. Mucha energía, mucho ruido, pero sin resultado. Y entonces, al minuto 40, ocurrió algo que nadie esperaba. Daniel Muñoz, el lateral derecho. No el delantero, no el centrocampista, el lateral. Luis Díaz recibió en la izquierda, amagó, levantó la cabeza y lanzó un pase filtrado al área que encontró a Muñoz entrando desde atrás en plena carrera. Y Muñoz, de primera, cruzado, ajustado al palo, sin pensarlo 2 veces, puso el 1-0. El Azteca explotó. Colombia entera explotó. Y el lateral colombiano, el hombre que nadie mencionaba como figura del partido, se convirtió en el héroe del primer tiempo con un gol que van a ver en los resúmenes del Mundial durante años. Primer tiempo terminado. Colombia 1, Uzbekistán 0. Todo controlado, todo claro. Y entonces empezó el segundo tiempo. Y al minuto 60 ocurrió algo que nadie en el Azteca, nadie en Colombia y probablemente nadie en el mundo tenía en el radar. Uzbekistán marcó. Abozbek Faizulayev, el centrocampista uzbeco,
remató de cabeza tras un córner y el balón entró 1-1. Pero ese gol no fue solo un gol. Ese gol fue historia pura, porque ese gol fue el primer gol de Uzbekistán en toda la historia de los mundiales de fútbol. El primer gol. Jamás habían marcado en un mundial. Y lo hicieron en el Azteca contra Colombia en el minuto 60 del Mundial 2026. Faizullayev se fue a la esquina y celebró con todo. Y sus compañeros corrieron a abrazarle con una emoción que daba hasta envidia verla. Para Uzbekistán era el gol más importante de su historia. Para Colombia era una pesadilla que nadie había previsto, porque el gol uzbeco no fue un golazo, fue un gol que Colombia regaló. El guardameta Camilo Vargas calculó mal su salida y la defensa se quedó paralizada un segundo de más. En el Azteca, el silencio duró exactamente 3 segundos. Y luego empezó el miedo. El empate duró 5 minutos. 5 minutos de tensión, de Colombia buscando sacudir el partido, de Uzbekistán creyendo que podía hacer algo histórico. Y entonces apareció él, Luis Díaz, el delantero del Bayern Múnich, el mejor jugador colombiano del momento, el hombre al que Uzbekistán había faulado, marcado, empujado y barrido durante todo el partido. Al minuto 65, Gustavo Puerta le puso la pelota en el área. Y Luis Díaz, de primeras, cruzado, sin dudar, puso el 2-1. La reacción de Díaz fue tan intensa que parecía que había marcado el gol de la clasificación. Y en cierto modo lo había hecho, porque Colombia en ese momento necesitaba a alguien que dijera: aquí estoy, aquí mando yo. Y Luis Díaz lo dijo. Pero el partido no había terminado. Y aquí viene la polémica que más se está hablando hoy en redes sociales. Al minuto 71, Néstor Lorenzo, el técnico de Colombia, sacó del campo a James Rodríguez. James Rodríguez, la figura histórica de Colombia en los mundiales, el hombre del Mundial de Brasil 2014, el jugador más querido del país junto a Díaz. Y Lorenzo lo sacó con el partido 2-1 a favor, con 20 minutos por delante, en su primer partido de regreso a un mundial después de 8 años. Las redes colombianas se partieron en dos. Un bando decía que fue la decisión correcta. James había bajado el ritmo, no estaba teniendo impacto en el partido, y con ese resultado había que poner músculo y energía fresca. El otro bando, más numeroso y más ruidoso, decía que sacar a James en su regreso al Mundial, en el Azteca, con Colombia ganando, era una traición a la historia y al sentimiento. Y en Twitter, en TikTok, en Instagram, los colombianos debatían ese cambio con la misma intensidad con la que debatían los goles. Lorenzo metió a Hamilton Campas, el jugador de Rosario Central que casi nadie fuera de Colombia y Argentina conoce. Y Campas respondió. Debut oficial de Colombia en el Mundial contra Uzbekistán, gente. Lorenzo sale con este 11 titular. En la portería, Vargas. En defensa, Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica. En el mediocampo, Lerma y Puerta. Iniciando el ataque, Arias, James y Lucho. Y como último hombre tenemos a Luis Suárez. El 11 titular fijo del Mundial. No hay más cambios. Mucha expectativa por el primer partido de la tricolor y el último de la fase 1 de grupos. El estadio estaba repleto de colombianos. Jugamos de locales en México y Uzbekistán sintió la presión desde un inicio. El partido comenzó, gente, con mucha presión de Colombia, como era de esperarse. La tricolor analizó muy rápido al rival para ver los espacios que dejaba Uzbekistán. Sin embargo, ellos también analizaban a Colombia y por las bandas vio algo de debilidad. Muy rápido Mojica recibe amarilla. En menos de 10 minutos ya teníamos a un jugador condicionado. Muy mala gestión por parte del lateral. Uzbekistán
Uzbekistán sabía que la presión era de Colombia. Ellos no tenían nada que perder, son los menos favoritos, así que intentaban adelantar líneas. Puerta en mitad de cancha era el jugador que más proponía juego, robaba balones e iniciaba los ataques, liberando un poco a James de la marca, tanto así que en una jugada roba un balón, se lo pasa a Arias y este remata desde media distancia. Buena iniciativa. Lucho en los primeros minutos no lograba destacar, pero después de la primera media hora consigue activarse. Arias le hace un pase filtrado y Lucho, con la pierna menos hábil, remata al segundo palo. Lamentablemente ese balón no entra a palo y afuera. Lo bueno es que unos minutos después Díaz se pone la capa de asistidor y hace un pase perfecto al área, donde Muñoz aparece como delantero centro y anota el primero del compromiso. Locura total en el Estadio Azteca. Lorenzo explotó de alegría, al igual que todos los jugadores. Así terminó el primer tiempo, 1-0 ganando Colombia. Iniciando la segunda parte, Colombia bajó la intensidad por completo. Salió muy confiado al campo, pensando que ya el partido estaba ganado. Por supuesto, Uzbekistán aprovecha la situación para subir líneas y atacar a Colombia, tanto así que en el minuto 60 logra el empate. Una desconcentración total en la defensa. Camilo Vargas no logra controlar el balón y Oveskek gana el rebote. Completamente solo anota de cabeza. Davison Sánchez se confió demasiado y deja libre la marca. Por suerte, unos minutos después llega el segundo gol de Colombia. Puerta de nuevo roba un balón en mitad de cancha y le hace un pase perfecto a Díaz para que este defina el segundo palo. El arquero no logra atajar y Colombia de nuevo toma la delantera. Uzbekistán intentó el empate, pero era imposible ya subir líneas. Colombia se despertó y controló aún más el partido. No se le podía escapar la victoria. En los últimos minutos intentamos también ampliar el marcador, pero no lo logramos. Primera victoria, gente, en el Mundial. Locura total en el Estadio Azteca. Y el tercer partido contra Portugal va a ser completamente diferente a lo que fue hoy contra Uzbekistán. Fabio Cannavaro y su bloque bajo pusieron a Colombia en aprietos durante 40 minutos. ¿Qué va a hacer Colombia cuando enfrente a Cristiano Ronaldo, a Bruno Fernández, a Rúben Díaz? Esa es la pregunta que Colombia se está haciendo esta noche mientras celebra. Porque la ilusión está ahí. 8 años esperando esto. Y ahora viene lo difícil.